En México, el aguinaldo equivale a 15 días de salario, como lo establece el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, sin haber experimentado cambios desde la publicación de la misma en 1970, es decir, hace 54 años, en los que no ha cambiado esta situación. Sin embargo, la realidad laboral del país revela que los trabajadores mexicanos laboran más horas en comparación con otros países de la OCDE, lo que equivale a 398 horas de trabajo adicionales al año. Considerando esta realidad y la normativa internacional que establece aguinaldos más generosos, es imperativo duplicar los días de aguinaldo en México, pasando de 15 a 30 días. Este aumento no solo dignificaría los derechos de los trabajadores, sino que también beneficiaría al sector productivo y fortalecería la economía familiar. En conclusión, el aguinaldo no es solo un derecho que reconoce el esfuerzo y dedicación de los trabajadores, sino también una compensación por las horas adicionales que se dedican al trabajo. Es crucial que la Política Nacional de Trabajo continúe fortaleciéndose para garantizar una mejor calidad de vida para los trabajadores y sus familias. Por lo tanto, aprobar esta reforma para duplicar los días de aguinaldo sería un paso significativo hacia la equidad laboral y el bienestar económico de la población trabajadora mexicana. Una vez señalado lo anterior, iniciaremos la discusión del proyecto de dictamen, abriéndose el registro de oradores hasta por 5 minutos, por lo que solicito a la senadora Patricia Mercado proceda a la apertura de esta lista de oradores. Gracias, presidente. Se somete a consideración de las senadoras. Primero solicito me indiquen si es su deseo inscribirse en la lista de oradores hasta por 2 minutos. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Kenia López Rabadán. Por favor, adelante, senadora. Muchas gracias, presidente. Pues primero que nada decir que sin lugar a dudas la posibilidad de ser servidoras públicas, servidores públicos, de tener un trabajo como sí, entre otras cosas para poder ayudar a México y a los mexicanos, y sin lugar a dudas este dictamen que hoy se aprobará, entiendo por unanimidad, demuestra que se pueden hacer muy bien las cosas. Aumentar el aguinaldo para los trabajadores es sin lugar a duda una decisión humana, una decisión incluyente, una decisión que dignifica a la persona, y por supuesto nosotros estaremos a favor. Es necesario decir aquí que este esfuerzo será un esfuerzo que tendrán que hacer no el gobierno, sino los empleadores. No por decreto, ni por dedazo o por levantar la mano, sino todos aquellos que emplean a los mexicanos, los micro, pequeños, medianos y grandes empresarios. La realidad es que este avance es significativo para que los trabajadores puedan tener el doble de días de aguinaldo. Será un esfuerzo que tienen que hacer todas esas personas que luchan contra todo, luchan contra la burocracia, luchan contra la corrupción, luchan contra la inseguridad, luchan contra el aparato del Estado que en muchas ocasiones, en lugar de ayudarlos, los perjudican. A todos los empleadores, a todos quienes arriesgan su patrimonio, su capital, a todos aquellos que cada quincena hacen un esfuerzo extraordinario para que los trabajadores puedan cobrar una quincena. A todos ellos decirles desde este Senado de la República, muchísimas gracias, porque este México no se entendería sino con los trabajadores y con los empleadores en sinergia. Yo solamente quiero felicitar, por supuesto, por este dictamen, y presidente, si me permite, quiero hacer un señalamiento, porque estamos
en vías de que esta legislatura termine y hay muchísima preocupación por los trabajadores del Senado de la República, de qué va a pasar con ellos en este cierre de legislatura. Los trabajadores del Senado de la República no cuentan con seguro de separación o prima vacacional. Antes sí se contaba. La realidad es que con esta administración todo eso desapareció. El aguinaldo para los trabajadores del Estado es de 40 días, para los trabajadores del Senado es menor. Increíblemente, siendo nosotros un poder del Estado mexicano. El contrato de los trabajadores del Senado debería terminar en junio y al parecer se rumora que será en abril. No, dicen, no habrá pago de liquidación para los trabajadores que se la han rifado con nosotros 6 años. Para esos trabajadores que han dejado, como nosotros, sin lugar a dudas, de lado muchísimas cosas personales por venir aquí a trabajar todos los días. Yo quisiera pedirle a esta Comisión del Trabajo empezar por casa, empezar por cada mujer y cada hombre en este Senado de la República que hoy no tiene la certeza de nada, que comparado con los derechos laborales que tenía en anteriores legislaturas, lo peor que les pudo haber pasado es estar en esta administración, y lo digo más allá de la politiquería y más allá de los partidos. A los empleados, lo peor que les pudo haber pasado es vivir en esta administración de estos últimos 6 años, porque todo lo que tenían simple y sencillamente se acabó. Yo le pediría, presidente, mesa, comisión del trabajo, que aboguemos porque los trabajadores del Senado de la República puedan tener de manera digna un cierre de legislatura que tanto se merecen. Gracias. Muchas gracias, senadora Kenia. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Patricia Mercado y posteriormente yo cerraré con un comentario en relación a todo lo que se ha dicho aquí. Por favor, gracias. Sí, gracias, senador. Sí, ya habrá oportunidad en el Pleno de extender digamos, el estar a favor de esta medida. Simplemente agregar a sus comentarios que el día de ayer director de la OCDE hablaba sobre ciertos temas, ¿no?, que le recomendaba, digamos, se les recomendaba a México a partir de una reunión que se dio en este organismo, y uno de los temas era la necesidad de aumentar los ingresos de los trabajadores, ¿no? O sea, es decir, la reducción de la desigualdad tiene que ver con aumentar los ingresos desde diferentes perspectivas, desde pagar más horas extras, que es el país que más horas trabajamos y que menos horas extras paga, de los integrantes de la OCDE, digamos, desde eso, por supuesto, pasando por el tema de la recuperación, digamos, más rápida del salario. Y bueno, sabemos también, en el último informe de Coneval, que se reduce la pobreza, que no solamente fue a partir de los programas sociales, sino sobre todo por todos estos avances que me parece, como lo han dicho todas y todos, presidente, avances que también desde el Senado hemos impulsado para mejorar, digamos, la situación de las y los trabajadores, y eso repercute, ha tenido una repercusión de manera directa, por supuesto, en los ingresos y en las mejores condiciones laborales, ¿no? Desde por supuesto, el aumento del salario mínimo, que tiene que ver más con el Ejecutivo, pero también el tema del outsourcing y todo, las doblar vacaciones y tal, digamos, todo lo que hemos discutido acá. Entonces, por supuesto, votaré, y como grupo parlamentario votaremos a favor de esta reforma para aumentar el aguinaldo. Y bueno, sin duda, por lo menos en nuestro grupo parlamentario estamos trabajando, estamos discutiendo cómo va a ser este cierre con respecto a las y los trabajadores y sus derechos, ¿no? En el Senado, el cierre que necesitamos hacer con nuestros trabajadores, que nosotros, cada uno de los senadores, contratamos, y que tenemos la responsabilidad frente a ellos y ellas de cómo cerrar en la mayor, digamos, posibilidad de reconocimiento de derechos. Es un tema, hay que trabajarlo, y yo por lo menos
sí lo estamos trabajando en nuestro grupo parlamentario. Gracias. Muchas gracias, senadora Mercado. Yo quisiera hacer un comentario final. He escuchado con mucho interés las opiniones y comentarios de cada uno de ustedes y creo que todas son muy valiosas y aportan mucho para tener una claridad de lo que necesitamos cambiar y reformar. Durante muchos años, yo diría décadas, la política laboral en nuestro país actuó en contra de los derechos y de los intereses reales de los trabajadores. Durante muchos años la productividad se incrementó enormemente y los salarios nunca estuvieron a la par de la productividad. Hubo una desigualdad enorme y esto hizo que los salarios en términos reales se fueran congelando, deteniendo, frenando y en algunos años hasta retrocediendo respecto a lo que se tenía en términos reales. Porque el argumento siempre fue, no hay que aumentar salarios porque contribuye a la inflación. La inflación no puede existir cuando hay productividad. Y aquí está demostrado cómo se ha incrementado la productividad de los trabajadores durante muchos años. Pero la política no cambió. Hoy en este periodo, en esta administración, en este gobierno, en este tiempo que nos ha tocado convivir en el Senado y aportar ideas, hemos actualizado muchas de las reformas en materia laboral que estaban rezagadas, que estaban en contra, abandonadas en contra de los trabajadores, de los verdaderos derechos de los trabajadores. Por eso este país sigue en la desigualdad y por eso hay tantas diferencias notables. Yo creo que el modificar esta iniciativa de ley para el aguinaldo no es un acto solamente de justicia humana o de dignidad humana, es un acto de racionalidad económica. De alguna manera lo mencionaba aquí el compañero senador Daniel Gutiérrez Castorena. Cuando los trabajadores tienen más ingreso, obviamente consumen más. Cuando hay consumo, hay demanda. Y cuando hay demanda, las empresas crecen y producen. Cuando no sucede esto así, se frenan. Si no hubiera poder adquisitivo para adquirir los bienes y servicios que se producen en la sociedad, estaríamos en una situación de estancamiento o de recesión o de retroceso económico. Yo recuerdo una frase y la quiero decir porque esa es muy clara, a lo mejor algunos de ustedes la han escuchado. Henry Ford, el fundador de la Ford Motor Company, siempre decía: yo voy a pagar buenos salarios a mis trabajadores para que puedan adquirir mis autos. Y eso es lo que hacía. Y les daba facilidades en la adquisición de los trabajadores, de la adquisición de autos por los trabajadores, y les daba mejor salario. Y no era un comunista, no era un empresario de izquierda radical, al contrario, era un hombre visionario, con sensibilidad social y responsabilidad social. Yo creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque México se quedó rezagado en muchas materias, en vacaciones dignas, en salarios, o sea, y hemos ido actualizando en la desigualdad contra salarios hombres y mujeres, la desigualdad de género, hemos ido actualizando todo en este periodo. Por eso esta comisión, y lo vuelvo a reiterar cada vez que nos reunimos, ha sido de las más dinámicas del Senado de la República. Hemos modificado más de 160, aprobado más de 160 iniciativas. Con esta va a ser la 161, espero que lo aprobemos, pero todas en beneficio de la clase trabajadora. Hubo muchos años, décadas de rezago, había que actualizar. México no puede avanzar si no moderniza, no solo su actividad económica, sus relaciones laborales, su política social y todos los demás campos que por supuesto se refieren a la responsabilidad del Estado mexicano. Entonces, creo que esto será muy positivo aprobarlo y los trabajadores recibirán un beneficio adicional. Y finalmente yo nada más quería, también fuera de esta iniciativa, hacer un comentario respecto a lo que la senadora Kenia dijo respecto a los trabajadores del Senado de la República. Yo tengo entendido, y eso es lo que nos han informado como Grupo Parlamentario Morena, que la JOCOPO, la Junta de Coordinación Política, decidió que cada partido estableciera su política en materia de estos meses. A lo mejor no estás enterada, mi querida Kenia. Y entonces se ha discutido en el seno de cada grupo parlamentario la cantidad de meses. De uno, permítanme, la Junta de Coordinación Política. No confundo, está clarísimo. Pero no me escuchó lo que estoy diciendo.
no confundo, no he escuchado lo que le dije. Ustedes deciden, el Partido Acción Nacional, la Junta de Coordinación Política así lo acordó, pregúntenle a tu coordinador. Entonces hay una falta de comunicación. ¿No? A ver, Entonces hay una falta, como no no. confundo nada. Usted es el que confunde porque no sabe lo que está diciendo. Ayer tuvimos es Senador. por los trabajadores, claro que es por los trabajadores. Lo que escúcheme, ni siquiera terminó. A ver. Es por los trabajadores y ya se acordó corregir esto. Bueno, ya se acordó. Entienda, por favor, le estoy repitiendo. Usted no está enterado porque su coordinador a lo mejor no le está informado. Y regresando al tema del aguinaldo, sí beneficia a todos los trabajadores. Nosotros, por ejemplo, en el Sindicato Nacional, que tengo el honor de dirigir, de trabajadores mineros, metalúrgicos y siderúrgicos, y en la Confederación Internacional de Trabajadores, que también presido, no hay ningún trabajador que deje de recibir menos de 30 días al año, algunos hasta 40 y 45 días al año de aguinaldo. Todos. No tenemos trabajadores de salario mínimo tampoco en nuestro sindicato. Entonces, así habrá muchos y otros. Yo creo que este es un paso adelante, incrementar el aguinaldo en beneficio de los trabajadores. Y en este país que estamos con cerca de 60 millones de trabajadores, entre formales e informales, pues creo que va a traer muchos beneficios y va sobre todo sensibilizar a todas las partes involucradas en los procesos productivos, administrativos, de que hay que tener una mayor solidaridad, responsabilidad social, ejercer la justicia y no todo que se guíe por la avaricia o la ambición de unos cuantos. Yo creo que esto es claro que el propósito de esta reforma que estamos proponiendo es para mejorar las condiciones, sobre todo en una época difícil y sensible para todas las familias y de trabajadores mexicanos. Adelante, senadora, por favor. Porque... Nada más como a pie de página, creo que me parece importante saber el número de trabajadores que no están en ninguna de estas categorías, ni sindicalizado, ni con algún tipo de plaza, ni dependen de nosotros y nosotras. Son 10, son 1000, son 100. Digamos, yo sé que los fotógrafos, por ejemplo, tienen muchos años y no están, ¿no? Siguen siendo por honorarios. ¿Cuántos trabajadores no tienen manto? Digamos, quien vaya me parece que podríamos, ¿no?, comprometernos a saber cuál es el número de trabajadores y por qué, ¿no?, tienen 10 años o 15 en su calidad de honorarios, y quizás podríamos empujar alguna otra situación y que decía no dependen de nosotros. Bueno, entonces... ya. Gracias, senadora Mercado. Solicito, pregunte si el asunto está suficientemente discutido a los miembros de esta comisión. Pregunto a las y los integrantes si el asunto se encuentra totalmente discutido. ¿Quienes estén a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Se encuentra totalmente discutido y no hay más oradores, señor presidente. Muy bien. Muchas gracias. Pues solicito, para cerrar esta discusión, se solicita a la Secretaría proceda a la votación del proyecto de dictamen. Con gusto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 99, numeral 1 del reglamento del Senado de la República, se somete a votación nominal el presente dictamen. Senador Napoleón Gómez Urrutia. A favor. Senador Carlos Humberto Aceves del Olmo. A favor. Senadora Jesús Lucía Trasviña. A favor. Gracias. Senador César Arnulfo Cravioto. Senadora Blanquestela Piña. A favor. Senadora Bertalicia Carabeo. Berta Carabeo, a favor. Gracias. Senador Daniel Gutiérrez Castorena. A favor. Senador Aníbal Ostoa. A favor. Ah, sí, ya llegó. Bienvenido. Senador Ricardo Velázquez Mesa. No se encuentra. Senadora Lilia Margarita Valdés. A favor. Gracias. Senadora Elvia Marcela Mora. Senador Rogelio Israel Zamora. Senador José Alfredo Botello Montes. Gracias. Senadora Kenia López Rabadán. López Rabadán, Kenia en pro. La de la voz, Patricia Mercado, a favor. Se informa, presidente, que los resultados de la votación son los siguientes: 11 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Gracias, secretaria. Por lo anterior se declara aprobado el proyecto de dictamen
de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos Segunda, en sentido positivo, que posteriormente esperemos que así lo ratifiquen, recaído a las iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo en materia de aumento en días de salario en el pago de aguinaldo anual. En consecuencia, remítase a la Comisión de Estudios Legislativos Segunda para que continúe con su trámite legislativo procedente.